¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, vamos a comenzar a hablar de lo que son los delitos en materia fiscal. Esto porque he visto que existen muchas dudas de, por ejemplo, si el contador es una persona que comete delitos fiscales, si el representante legal es una persona que comete delitos fiscales, si alguna persona ajena, como un accionista, como un empleado, son personas responsables de los delitos fiscales. Justamente por eso es de que vamos a ver este video de lo que son los delitos fiscales, pero sobre todo quién los comete. Entonces vamos a hablar propiamente de esto y vamos a empezar diciendo que los delitos fiscales, al menos en el Código Fiscal de la Federación, y se plantean de varios modos. Primero debemos de tener en cuenta que el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación nos dice que son responsables de los delitos fiscales, y a partir de aquí viene una serie de elementos que nosotros debemos de considerar. Es importante que aclarar que el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación dice quiénes son los responsables, y quiero que pongas aquí mucha atención porque pueden ser personas ajenas a la empresa, dentro de la empresa, o personas que tienen situaciones muy específicas que no importa cuál sea la relación que tengan con el contribuyente, pueden ser responsables del delito de los delitos fiscales. Entonces, una vez aclarado este punto, vamos a ver el primero, que seguramente es el que ya estás preguntándote, pues cuál puede ser. Primero, debemos entender que se responsabiliza de los delitos fiscales a quienes conciertan la realización del delito. Esto no quiere decir que sea forzosamente la persona que va a realizar dicho acto delictivo en temas de delitos fiscales, pero sí es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque es la persona que está pensando, es la mente maestra de quien está surgiendo la idea de realizar un acto de delito fiscal. Seguramente muchos de ustedes han conocido a personas que venden estrategias fiscales, que venden ideas para con la finalidad de disminuir el pago de impuestos. Bueno, estas personas que muchas veces solamente venden la idea son las personas que están en este primer supuesto, donde se concierta la realización del delito. De hecho, es la mente maestra detrás de cada uno de los delitos fiscales. Y aquí debemos de ser un poquito más claros, porque en la fracción segunda de este artículo 95 nos dice que son aquellos que realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. Esta segunda fracción es literalmente la persona que está realizando dicha conducta. Es decir, existe la mente maestra, la que se ideó toda la forma en cómo se va a cometer este delito fiscal, y existe por otra parte la persona que va a estar ejecutando o realizando dicha acción. Y no nos vayamos muy lejos, puede ser un asesor, puede ser un contador, pueden ser personas que sepan bastante de leyes y que obviamente, al conocer cada uno de los rincones que existen en nuestra normativa fiscal, encuentra huecos, encuentra vacíos, con tal manera de poder realizar determinadas acciones, que aquí es donde debemos de entender la diferencia entre elusión y evasión de impuestos. Entonces, recordemos que muchos de los delitos fiscales es literalmente dejar de pagar impuestos con determinadas sanciones o de determinadas formas. Luego, entonces, esta segunda persona va a ser la persona que va a realizar la dicha conducta. Una es la que piensa, otra es la que hace. Luego tenemos el tercer supuesto, amigos, que este tercer supuesto puede llegar a parecer un poco contradictorio. ¿Y por qué digo contradictorio? Porque muchas veces varios de los delitos, al menos en materia de lo que tiene que ver con los pagos de impuestos o el pago de impuestos en tema fiscal, se cometen con varias personas. Esto quiere decir que existe un autor, existe un coautor y existe una persona que está ayudando a realizar dichos actos. Y aquí no nos vayamos muy lejos. Si, por ejemplo, el contador es quien va a realizar dicha acción, o el contribuyente va a ser el que va a realizar dicha acción, en el primer ejemplo, digamos, tenemos al contador y por el otro lado tenemos al auxiliar. o tenemos a otro contador del mismo rango. Bueno, si entre los dos realizan determinadas acciones,
estas dos personas van a ser las que van a estar implicadas en la realización de los delitos fiscales. Cosa diferente cuando una persona que no teniendo el conocimiento pues lo realiza. Entonces fíjate cómo pueden ser diversas las situaciones. Tenemos un cuarto caso, esta cuarta fracción, que puede llegar a ser un poco confusa porque se entiende como una persona que no tenía el conocimiento, pero que utilizando a una tercera persona se comete. Fíjate muy bien, aquí muchas veces cae el supuesto del representante legal. Fíjate, lo que nos dice esta fracción cuarta es: se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Imagínate que está el dueño del negocio que le dice a su contador cómo tiene que realizar determinadas acciones o cómo no tiene que realizar determinadas acciones. En el entendido que el pago de impuestos está la acción de hacer y de no hacer. Por ejemplo, el no pagar los impuestos o no realizar las declaraciones implicaría muy probablemente un delito de defraudación fiscal, lo cual aquí, por medio de una persona que a lo mejor en ese caso es el dueño o es el contribuyente, pues se le dice al contador que no debe de realizar dicha acción o que a lo mejor debe de realizar otra acción. ¿Cuál puede ser otra acción? Muy simple, la de llenar información falsa. ¿Cómo puede ser a lo mejor tener o inflar el tema de las deducciones, de los gastos o disminuir el importe de los ingresos? Muchas de estas acciones vienen por una instrucción desde arriba, es decir, desde el contribuyente, desde el dueño, desde el gerente, y estas personas están utilizando o están teniendo como instrumento a otras personas para ejecutarlo. Por eso ahí incluso yo coloco una pequeña analogía de una mano que tiene como a títere, pues en este caso al contador, que muchas veces es quien es el medio por el cual se fraguan este tipo de delitos fiscales. Luego también tenemos a otros que se les llaman aquellos que induzcan dolosamente a otro a cometerlo. ¿Cómo puede ser esto, amigos? Fíjense muy bien. Llevado al plano fiscal o llevado al tema de lo que son delitos de defraudación fiscal, podemos hablar de aquella persona. Imagínate que al empresario le dan una idea de cómo poder no pagar impuestos. Y entonces este empresario va con su contador, le dice pues la idea de cómo fue que se la vendieron y el contador le dice: sí, adelante, tú hazlo, puedes hacerlo. Ese simple hecho, el hecho de inducirlo, de casi echarle porras de que lo haga, bueno, también se considera una persona que está cometiendo delitos fiscales, que son responsables. Entonces fíjate cómo el hecho de conocer de una situación que no está dentro de la ley, pero que una persona lo está empujando, lo está apoyando para que lo realice, pues también es una situación que entra dentro de estos escenarios de delito que son responsables de los delitos fiscales, que ya después hablaremos de los diferentes tipos de delitos fiscales, porque hay algunos que son delitos de defraudación fiscal, otros de delitos de delitos de defraudación fiscal equiparada, entre otros más que ya estaremos abordándolos aquí mismo en el canal. Entonces, si no quieres perdértelos, bueno, pues te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que cada vez que hagamos un video y lo subamos seas de los primeros en poderlo visualizar. Tenemos otros que son los que ayuden dolosamente a otro para que se lleven a cabo, para su comisión. Seguramente algún abogado que esté viendo el video va a entender esto perfectamente. Y aquí básicamente es una persona que a lo mejor no conoce el trasfondo de lo que se está realizando o no conoce de manera efectiva lo que se está pues llevando a cabo. Aún así ayuda a aquella persona que está cometiendo este delito de defraudación fiscal o este delito fiscal a que se realice, e incluso de manera dolosa. Es decir, si van a desfalcar una empresa por medio de facturas falsas, de simulación de operaciones, muchas veces se ponen de acuerdo lo que son los gerentes de operaciones, el contador, entre otras personas más que no voy a hablar para no dar ideas, pero que es importante que se entienda en este contexto teórico para que entiendas quiénes son aquellas personas. Entonces, si por ejemplo el contador le dice al gerente de operaciones: oye, fíjate que voy a realizar una emisión de facturas, necesito que tú realices esto, lo otro, y el gerente de operaciones dice: ok, me parece buena idea y yo te ayudo con la intención a lo mejor de defraudar al socio o a la junta directiva. Bueno,
todas estas personas están ayudando dolosamente porque muchas veces también conocen el trasfondo del asunto. Tenemos otro que me parece también interesante de abordar, que es aquellos que auxilien a otros después de que se realice el acto de delito de fiscal, cumpliendo una promesa anterior. Imagínate que un contador le dicen que tiene que realizar determinada acción con la promesa a lo mejor de algún ascenso, de algún bono, de alguna gratificación, y el contador pues a lo mejor no queriendo dice, bueno, pues lo voy a hacer porque me prometió esto una vez que lo haga. Bueno, también estas personas se consideran, aquellos que dan la orden se consideran responsables de delitos fiscales. Entonces, si te proponen algo así, quiero que tengas muy en cuenta que puede ser una persona que está cometiendo el delito fiscal, ya sea en diferentes grados, para que no te vayan, pues ahora sí que a ver la cara y no te vayan a dar algo o vayas a aceptar algo que parezca bueno pero que en realidad es malo. Y esto se da mucho de verdad en las empresas con los contadores, con los auxiliares, con los representantes legales, entre otros. El punto número 8 me parece por demás importante porque además conlleva también algunos requisitos que se consideran en materia penal para poder tener un tema de delito, para que se pueda dar la tipicidad, o en este caso para que se pueda considerar delitos fiscales. 7. Nos dice que tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales. En los delitos de omisión, ojo, en los delitos de omisión con resultado material. ¿Cuál sería el resultado aquí material, amigos? Pues sería simple y sencillamente el tema de los pagos de impuestos, por tener la obligación de evitar el resultado típico. Es decir, aquí estamos viendo una persona que tiene la obligación de garantizar algún cumplimiento en temas jurídicos, o en este caso de hacer cumplir la ley, de que un pago de impuestos se pague de manera correcta con los cálculos correctos, y en caso de que no lo hiciera y esto tiene como resultado que no se paguen los impuestos, que en este caso estamos hablando de la omisión con resultado material, bueno, pues también estas personas van a ser responsables de los delitos fiscales. Fíjate cómo la misma autoridad, por medio del Código Fiscal de la Federación, está cubriendo todas las aristas. Por eso muchas veces cuando llegan las autoridades fiscales y comienzan a iniciar un proceso en materia penal por temas de delitos de defraudación fiscal equiparada o temas de delitos de defraudación fiscal normal, muchas veces hay muchas personas involucradas, el representante legal, el contador, el auxiliar, los gerentes, y se dan los famosos desfalcos. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo Código de la Federación está abarcando cada uno de estos puntos. Luego tenemos, y ya por último, que es el de la fracción número 9, que dice: derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Entonces, no cabe la menor duda de que muchos de los supuestos que a lo mejor tú crees que no vas a estar, porque a lo mejor sí supiste del acto, pero pues como no eres responsable y a lo mejor solamente diste tu opinión, o porque a lo mejor alguien solamente te dio su opinión de cómo se tenía que hacer, tú le dijiste sí, adelante, hazlo, para a lo mejor no meterte en problemas, pues fíjate cómo ya sí se está considerando personas responsables de los delitos fiscales. ¿Qué te parece? Me gustaría conocer tus comentarios acerca de qué es lo que ocurre en tu empresa o qué es lo que has visto tú como contador o como contribuyente referente a este tipo de actos. Por mi parte es todo, amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.